Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles una nueva reflexión de la palabra de Dios sobre lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Antes es bueno recordar que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos, en el contexto, o mejor dicho, en la conjuntura de dos épocas muy importantes, ¿no? De dos grandes épocas. Por ejemplo, decir que Cristo era superior a los profetas fue especialmente significativo y positivo para los hebreos, ya que la época de la ley había llegado a su fin, el sacrificio en el templo, que en otros tiempos había sido tan importante y significativo, en esta nueva época ya no tenía sentido. Lo que Dios había requerido antes en cuanto a los sacrificios y demás, y digamos una forma tal de hacer las cosas, era pecado practicarlo en los nuevos tiempos. Y con esta epístola queda bien claro. La epístola a los hebreos fue dirigida entonces a estos creyentes hebreos, aunque sus enseñanzas, por supuesto, son válidas para los creyentes de todas partes y de cualquier momento de la historia. Por eso que son tan importantes en la actualidad para todos nosotros. El autor a los hebreos deja claro que Cristo es mayor que los profetas. El versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Es decir, que Dios habló a su pueblo antiguo, en diversos tiempos, le fue hablando, digamos, de generación en generación y de maneras diversas. Es decir, como le pareció apropiado a Dios. A veces, por instrucciones personales, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Moisés, ¿no? Le habló de cara a cara. También utilizaba los sueños para hablarles a los profetas y a veces también por visiones. Pero la importancia del Evangelio de Cristo y su revelación es muchísimo más importante porque el encargado de revelarla es su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que en el verso 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. Digamos, la traducción literal sería nos habló en el Hijo. Acuérdense que, como dijimos antes, esta epístola fue escrita a los creyentes hebreos y es clave el tener en cuenta que les dice, ahora nos habló por el Hijo, es decir, a través de Cristo. Fíjense también que Dios mismo, en voz audible, lo deja claro en Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. También Juan 14, 7 dice Cristo, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, que cuando observamos con atención el poder, la sabiduría y el amor del Señor Jesucristo, contemplamos el poder, la sabiduría y el amor del Padre. En conclusión, hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a realizar la obra de redención, sustentándola por su poder en su amor y en su bondad. De la gloria de la persona de Cristo pasamos a la gloria de su gracia. La gloria y naturaleza de su persona dio a sus sufrimientos tal mérito que era satisfacción plena para la honra de Dios. Que sufrió un daño y una afrenta infinita por nuestros pecados. Realmente, hermanos, no hay manera de pagar esa deuda. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos que Dios nos haya hablado
de la salvación en tantas formas y con tanta claridad a nosotros, que somos pecadores sin remedio. Que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados es de un amor superior a nuestra capacidad de entendimiento, de admiración, de gratitud y de alabanza. Quiero invitarlos, hermanos, a reflexionar en estas cosas. Dios nos habla hoy a través de su palabra, a través de su Hijo podemos conocerlo tal cual es y cuál es su voluntad revelada a través de su Evangelio, que es el camino que nos llevará a la vida eterna. Hermanos, hasta acá la reflexión de hoy. Espero sea de bendición para todos como lo es para mí. Dios les bendiga y hasta un próximo momento de reflexión. Bendiciones. Si crees que este contenido es de bendición y crees que pueda ser de bendición para otros también, te pido que le des like, que te suscribas a este video y lo compartas. Muchas gracias.